Sí, estás viendo bien. Vamos a hacer una guía paso a paso para que te recuperes de tu lesión de ligamento cruzado anterior. Así que independientemente de la fase en la que estés, estate atento o atenta porque vamos a ver un montón de tips que te van a venir súper bien. Y es que la fase o las fases que podemos encontrar dentro de la adaptación del ligamento cruzado anterior, aquí podemos incluir también lesiones asociadas o concomitantes, como puede ser, por ejemplo, el menisco, que es súper típica, vamos a encontrar varias fases. La primera de todas y la más importante, el preoperatorio. Así que vamos a ello. Cuando hablamos del preparatorio, esto involucra desde el primer momento en el que te has lesionado la rodilla. Entonces, lo primero de todo que debes saber es diagnóstico, saber exactamente qué te ha pasado. Y es que muchas veces esto pasa muchísimo. Todas las semanas me encuentro a alguien que le sucede esto que te voy a contar. Es que, por ejemplo, te lesionas en el partidito de fútbol del equipo de tu pueblo, te vas por urgencias al hospital y te hacen una radiografía, porque ese es el procedimiento que se utiliza. Te hacen una radiografía, evidentemente ahí no va a salir el ligamento cruzado anterior, y te dicen que es un esguince, que 15 días con muletas o con la pena venada o 15 días de reposo y a jugar otra vez. Muchas veces ahí es donde se vuelve a liar, porque tú te confías, te piensas que esto ya está, empiezas a hacer alguna cosa que no debes y la liamos. Entonces, lo primero de todo, diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico y hemos confirmado mediante resonancia magnética, que es la única manera de confirmar al 100% más allá de los test ortopédicos, como puede ser el test de Lehmann, el cajón anterior, que esto es súper conocido, muchas veces pueden dar falsos positivos o puede no salir la información realmente que es. Entonces, la única manera de saber cómo está el ligamento cruzado anterior, resonancia. Esta es la única manera que vamos a tener de confirmarlo. Una vez que lo haces y está confirmado, ya sabes que tienes el cruzado y ya podemos atajar esto como tal. Independientemente, muchas veces cuando tú te has lesionado, en el momento de la lesión, se suele hinchar la rodilla, no siempre, pero se suele hinchar, suele haber bastante inhibición muscular, pierdes un poquito de movilidad, tanto en extensión como en flexión, y esto va a ser lo primero que debemos recuperar porque es lo primero que debes conseguir para llegar bien a la operación. Estos tres pilares que además te van a acompañar en el postoperatorio: dolor, inflamación, movilidad. Esto de aquí, sí o sí, tienes que tenerlo correcto para poder llegar bien a la operación. Lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir altos niveles de fuerza antes de llegar a la operación. Cuanto más tiempo tardes o pase desde el momento de la lesión hasta la operación, mucho mejor podrás tener todo el tema del dolor, movilidad e inflamación y mucho más trabajo de fuerza podrás hacer. Aquí mucha gente la lía porque se conforma con hacer bicicleta, que a lo mejor es lo que le ha recomendado el traumatólogo, pero tienes que hacer buen trabajo de fuerza. No basta solo con ir al gimnasio. Es un muy buen momento, y siempre lo comento, es un muy buen momento para asentar una buena base a nivel técnico, ¿vale? De adaptaciones neuromusculares, de ejercicios que vas a hacer en fase 1, en fase 2, incluso si el tiempo lo permite, en fase 3. Y es un proceso de aprendizaje que tu cuerpo ya va a tener y luego cuando te vengas a hacerlo ya en meses posteriores a la operación, pues te va a costar muchísimo menos y es algo que de verdad que vas a agradecer. Ya no solo por los niveles de fuerza que vas a tener, que esto te va a ayudar a tener un preoperatorio súper bueno y que no tengas inestabilidad en la rodilla, que no te lesiones de más cosas, que todo pasa muchísimo, estás esperando la operación, no haces mucho, la rodilla te baila y se te empieza a liar la cosa y tienes mayor desgaste a lo mejor de menisco o te destrozas por completo el menisco. Entonces, es un muy buen momento para ir trabajando la fuerza, pero siempre en progresión y de manera adecuada. No basta con ir al gimnasio, me pongo a hacer 4 sentadillas o prensa o la máquina de extensión que me ha dicho que es muy importante, el cuádriceps. No, aquí hay que hacer un muy buen trabajo y todas las alteraciones neurocognitivas que produce la lesión del ECA, que de esto ya hemos hablado un montón de veces, pues puedas empezar a atajarlas. Y es que una lesión del ligamento cruzado anterior no es solo algo a nivel estructural que te une el fémur con la tibia, sino que el ligamento lo que hace es transmitir mucha información al cerebro y cuando este se rompe, toda esa carretera por donde pasaba la información pues se va a ver un poquito alterada, por lo que la respuesta que va a generar el cerebro pues no va a ser la más adecuada. Y esto es algo que debemos ir trabajando cuanto antes, porque si no te irás a fases finales, ya por ejemplo si juegas a fútbol, pues entrando con el equipo y todo eso, y va a haber una disonancia, una discrepancia brutal entre lo que el cerebro quiere hacer y la rodilla hace, porque está cambiando todavía todo ese proceso a nivel de adaptación, de toda la información que llega, procesamiento, etc. El siguiente punto, ¿vale? Y sería de los últimos ya prácticamente en el preparatorio, lo que me gusta de aquí es que puedes preparar la operación súper bien, tanto a nivel teórico, en el sentido de que esto que acabo de decir de las adaptaciones neurocognitivas, por ejemplo, ¿vale? De lo que sería el cerebro y todo lo que pasa, pues todo esto es un muy buen momento para poder explicarlo y que sepas, pues, qué alteraciones realmente se producen, de qué manera te va a afectar, qué tenemos que hacer y demás, y que dejes de ver esto como una lesión
puramente estructural. Esto no es como el coche que se rompe una pieza, vas al mecánico y te la cambia. Entonces, podemos explicar esto súper bien. Podemos preparar el postoperatorio súper bien, en el sentido de todo el material que necesites, electroestimulador, crema, por ejemplo, para la inflamación, ir preparando rosa mosqueta para las cicatrices, para los cuidados de las cicatrices, un foam roller, una goma, cierto material que te va a venir bien. Y además de todo esto, poder darle todo ese enfoque de salud integral que tanto me gusta dentro del proceso de adaptación. Y aquí es donde entraría pues qué hábitos y suplementación y alimentación debes tener tanto desde el preoperatorio como luego más adelante el postoperatorio y poder ya tener, por ejemplo, pues ciertos suplementos que van a ser interesantes, incluso que te puedan ayudar en este periodo, como luego a nivel postoperatorio. Así que el momento más importante para mí es el preoperatorio y es donde si esto lo haces bien, el resto 100% seguro que te va a salir muchísimo mejor. Cuando ya llega el momento de la operación, en el momento sales de ahí, empieza lo que sería la fase 1. Y la fase 1, si el preoperatorio era importante, la fase 1 lo es todavía más y es la que te va a condicionar por completo cómo se te va a quedar la rodilla el resto de tu vida. Así que presta atención a todo lo que voy a decir. Si te acuerdas, esto de aquí, estos 3 pilares que comentaba en el preoperatorio, dolor, movilidad e inflamación, pues en el postoperatorio cobran también muchísima importancia. Y es que están muy emparejados. Si tienes dolor, pues es muy probable que el cuerpo entre en modo protección y pierdas movilidad, o incluso si tienes, por ejemplo, inflamación, es muy probable que esa presión que tú vas a sentir te genere más dolor y además que pierdas movilidad, que no te permita extender del todo, por ejemplo, o que cuando empieces a flexionar se incremente toda esa presión a nivel intraarticular y que no te permita acabar de conseguir pues, esos grados que tú quieres. Así que estos 3 pilares son fundamentales y los tienes que empezar a atajar desde el primer momento. ¿Cómo? Pues con todo el sistema integral de rehabilitación. Ahí entra pues toda esa movilización temprana, empezar enseguida, no esperarte mucho tiempo para empezar a movilizar, a trabajar, a activar, todo el tema de salud integral, hábitos, alimentación, suplementación, entrenamiento cruzado, toda esa parte teórica que tienes que saber también, que eso te va a ayudar mucho. Si te gusta toda la parte de visualización, pues eso todavía ayuda también un poquito más. En toda la parte, en ciertas áreas o regiones del cerebro, pues que te van a ayudar como a activar todavía mucho mejor. Entonces es súper importante que lo que es dolor, movilidad e inflamación las tengas súper claras desde el inicio y qué tienes que hacer, porque es muy fácil que un día estés así de bien, luego te encuentres súper bien, luego caigas, al día siguiente te encuentres mal porque te ha hinchado la rodilla, te desanimas. Es muy fácil tener como cierto vaivén o cierta alteración, por así decir, en los primeros días o semanas. Entonces, es importante que tú vayas intentando estabilizar cuanto antes lo que pasa, que no saques mucho más líquido de la rodilla, que se vaya deshinchando poco a poco. Esto no quiere decir que estés todo el santo día con hielo en la rodilla. Hay estrategias que van a ayudar muchísimo y muchísimo más que el hielo. El hielo tiene su función en momentos puntuales para que puedas deshinchar la rodilla, pero de manera natural y como toca y progresiva, y que todo esto pues se vaya trabajando como toca. Por favor, extensión, que esto es lo más importante que hay después de la operación, que tú te vayas con la rodilla estirada cuanto antes, no te quedes con el famoso flexo, no te pongas un cojín debajo de la rodilla, que esto lo hemos repetido ya un montón de veces y sigo viendo gente que me dice, guau, hasta que no me quite el cojín, que me lo dijo no sé quién, ya llevaba un mes y madre mía, no te pongas un cojín debajo de la rodilla. ¿Vale? Tienes que tener la extensión lo antes posible. Aprovechate de que en las primeras 24 horas todavía tienes efectos pues, de toda esa analgesia que tienes de la operación y que tener la rodilla completamente extendida te va a costar un poquito menos. Es preferible pasarlo relativamente mal los primeros días, pero que consolides la extensión, que no que te pase una semana o 2 semanas, porque luego te va a doler más. Hazme caso, que es así en todas las personas. Pan para hoy, hambre para mañana. Si te relajas y dices, es que me duele, ya apretaré, ya empezaré, ya haré la extensión, ya la trabajaré. No, y muchas veces empieza a pasar ya los días y las semanas y se genera cierta fibrosis, ciertas adherencias que te va a impedir luego que la consigas como toca. Así que con calma, la extensión desde un primer momento, súper importante. Para poder caminar bien, para no tener una pierna más alta que la otra, para poder activar bien el cuádriceps, para poder luego correr bien. Súper importante, ya tengo un montón de vídeos hablando de la extensión, tengo un montón de vídeos hablando de la flexión, de todos los ejercicios que tienes que hacer, por ejemplo, en fase 1, en fase 2, ¿vale? Que todo esto es una guía, un paso a paso, pero si quieres ver un poquito más, tienes un montón de vídeos. Y si quieres que sea yo quien te ayude a implementar todo esto dentro de tu adaptación, aquí en la descripción, abajo, vas a tener un link para poder hablarme directamente a mi WhatsApp y que me cuentes más a fondo tu caso. Así que ya sabes, la extensión imprescindible y empezar a hacer ejercicios como toca, ¿vale? No basta con forzar, porque esto es
Es súper típico de vas a la mutua, vas al fisio, empiezan a forzarte ahí en la camilla y esto también es un gran error porque no estamos teniendo en cuenta todas esas alteraciones ni de cómo el cerebro está interpretando todo lo que pasa en la rodilla. Así que dale caña. Y es que de manera progresiva la fuerza es algo que también que vas a tener que trabajar en la fase 1. Esto no quiere decir que te vayas al gimnasio y te pongas a hacer prensa y cargar ahí bien la rodilla y todo eso, o sentadillas, sino que hay una serie de ejercicios que te van a ayudar desde el primer momento a empezar a activar mucho mejor la musculatura, a poder confiar mucho más con la pierna, a que tu cerebro interprete seguridad alrededor de la rodilla porque siente que es capaz de controlarla y de dominarla. Y para mí esto es clave. Y hay un montón, hay decenas, centenares de ejercicios que van a venir muy bien, desde la gente que no puede apoyar porque tiene una sutura meniscal, como quien, por ejemplo, puede empezar a caminar desde el primer momento y tiene que quitarse las muletas progresivamente en 2 o 3 semanas. Incluso para la propia marcha, esto es algo que tienes que intentar normalizar cuanto antes y lo voy a poner aquí, entre extensión y fuerza, voy a poner la marcha. La marcha, si solo tienes el cruzado, ¿vale? Va a cambiar por completo si es LCA o si tienes también, por ejemplo, el menisco. Si tienes el menisco, si es suturado, vas a estar un tiempo sin apoyar. Si es una menistectomía que te han quitado un trocito, igual estás una semana o menos sin apoyar o no, directamente puedes empezar a apoyar como si fuera un cruzado. Y el cruzado tiene que normalizar la marcha cuanto antes con 2 muletas, luego la transición a una muleta y luego ya sin nada. Ahora bien, ¿dónde colocamos esta muleta? ¿Lo sabes? Cuando pasas de 2 muletas a una, ¿en qué lado va la muleta? Ve pensándolo, porque aquí veo también muchos errores. Hace poquito, pues una persona que me contactó para empezar a hacer el postoperatorio estaba llevando la muleta en el lado contrario, o sea, en la mano que no tocaba, porque su padre se operó hace 20 no sé cuántos años y le dijo que él la llevaba así. La muleta tiene que ir en la mano contraria a la pierna lesionada. No la tienes que poner, por ejemplo, si esta es la lesionada, no tienes que ir aquí para poder descargar. Tú piensas que vas a caminar cruzando, moviendo pierna y brazo contrario. Entonces, cuando esta es la lesionada, cuando va a apoyar, tú anticipas el movimiento con la muleta, apoyas y entonces ya viene el talón, punta y ya sales. Pero si estás con la misma o caminas así, que estaría fatal, o vas a caminar pues de mala manera. Aquí no descargarías la rodilla, no estás haciendo una progresión o una transición como toca. Así que ya sabes, la muleta, si está la lesionada, en la mano contraria. Y sobre todo ten en cuenta esto, que cuando camines, que no se te suba el hombro, porque si no, ya verás como en 10 días tienes todo esto súper cargado. Vamos a pasar a la fase que a mí más me gusta, ¿vale? Y ahora os diré por qué. Y es que puedes hacer ya infinidad de cosas. Y aquí, en la fase 2, he visto gente que está, por ejemplo, con un mes de la operación, ¿vale? Puedes encontrarte gente que lleva, por ejemplo, 4 o 6 semanas de la operación y puedes encontrarte gente que lleva 8 meses de la operación. Y dirás, ¿cómo narices es posible esto? Puesto que el tiempo no es la variable más importante en la readaptación del ECA, especialmente en fase 2. Aquí, en la fase 1, sí que hay cierto tiempo que tenemos que ir respetando, sobre todo si tenemos el menisco, para el tema de las muletas, cuánta flexión tenemos que conseguir, los grados y todo eso. Ahí sí que hay cierto tiempo biológico que debemos respetar. Pero en la fase 2, tú puedes llevar 6 semanas y estar haciendo prácticamente lo mismo que alguien que lleve 8 meses, que todo esto lo haya hecho fatal. O sea, y me ha pasado muchísimo. Así que el tiempo no es la variable más importante ni va a determinar en qué fase estás, ¿vale? Sí que lo que sería fase 1, 4 o 6 semanas más o menos. Fase 2, a partir de ahí, puedes llevar infinidad de meses que puedes continuar en la fase 2. Especialmente hasta que no empieces a dar impactos y todo eso, tú te vas a quedar en la fase 2. Entonces, el tiempo no es la variable más importante. ¿Y en qué nos vamos a basar o en qué nos vamos a determinar si pasas o no de fase? En todos los criterios funcionales, ¿vale? En la función de la rodilla. Esto es imprescindible tenerlo bien. Para eso vamos a pasar un montón de test en todo momento, ¿vale? De fuerza, por ejemplo. De movilidad. La inflamación, por ejemplo, tiene que estar controlada, ¿vale? Y sobre todo que empieces a tener confianza y seguridad. Entonces estaremos pasando test, por ejemplo, de isquio, de gemelo, cuántas repeticiones hace, por ejemplo, sentadilla una pierna, podemos meter incluso test de algún ejercicio en gimnasio, un leg extension además para ver ahí cuánto haces, movilidad, aquí deberías tener ya
completa, especialmente la extensión sí o sí súper consolidada, y la flexión puedes tenerla ya completa o quedarte muy cerquita, pero aquí la debes también tener clara ya al 100%. La inflamación, nada, cero de inflamación, ¿vale? Esto es lo que va a determinar que tú puedas pasar la fase 3, porque si haciendo un poquito de fuerza se te inflama la rodilla, algo no está funcionando todavía bien. Cuando empieces a darle impacto, pues todavía la liaremos, ¿vale? Y para eso también tienes que tener confianza, que algo que pasa mucho es que, no, es que todavía no me siento preparada para correr, o no me sentía preparada para correr, empecé a correr porque me lo dijo con quien estoy haciendo la rehabilitación y se me ha hinchado un montón y ahora no sé qué, y he tenido que tirar atrás un montón, porque tienes que tener confianza y la confianza la vas a conseguir haciendo una buena progresión, ¿vale? Que esto es brutal. ¿Por qué me gusta la fase 2? Porque es que puedes trabajar un montón de cosas, un montón de progresiones para que la persona especialmente tenga confianza, no se inflame la rodilla, consiga la movilidad completa y empiece a desarrollar buenos niveles de fuerza. Aquí estaremos haciendo test constantemente con la otra pierna para comparar cuánta fuerza tiene, y no debe haber más allá de un porcentaje de asimetría. O tienes que tener ciertos niveles mínimos de fuerza, que esto dependerá de cada persona. No es lo mismo un futbolista de primer nivel con 25 años que una chica que no practique deporte con 18 años, que una mujer de 45, que un hombre de 60 que no va al gimnasio, que lo único que hace es bicicleta. Pues todo esto va a condicionar mucho también los tipos de test. Entonces, según el tipo de persona que seas tú, pues tendrás que hacer unos test u otros, ¿vale? Esto lo enseño yo en mi formación, en mi mentorship de adaptación del ECI menisco, a todos los profesionales, fisioadaptadores, entrenadores, y a cómo ajustar los test en función del paciente y la persona a la que tenemos delante, ¿vale? No, esto es que es un error también brutal. Tenemos el tiempo, ¿vale? Que esto es cagada general, basarse en el tiempo, y luego otra cagada general en la fase 2 es que todos los tratemos como igual. Y es que tus criterios no tienen que ser los mismos que el futbolista de primer nivel. ¿O te crees que vas a tener el mismo tiempo o vas a estar haciendo lo mismo a las 4 o 6 semanas que, por ejemplo, Gavi, el que se lesionó del Barcelona, que Militao, el del Madrid? No, cada persona tiene su contexto y todo esto lo tenemos que adaptar al contexto. Entonces, aquí lo que decía de la función, esto es imprescindible porque está muy relacionada con el contexto, ¿vale? No la liemos, por favor, no te bases porque te hayan dicho que en 3 meses tienes que estar corriendo cuando tú tienes 45 años y nunca has corrido, o tienes 20 años y nunca has corrido, ni sabes correr bien, porque la liamos, porque me encuentro un montón de gente con 3 meses empezando a correr y de mala manera, e incluso con sobrepeso, y la rodilla pues no está preparada para aceptar y asimilar todo eso, y es cuando se empieza a hinchar la rodilla, cuando el cuerpo empieza a proteger mucho más porque el cerebro interpreta mucha amenaza en todo esto y la liamos. Así que, por favor, la fase 2 para mí brutal porque te da un amplio abanico de posibilidades de trabajar, y aquí es donde vas ajustando. Por ejemplo, en la fase 2 es que tengo gente que hace la rehabilitación desde casa en la fase 2 y nos apañamos con una goma, con la esterilla, un foam roller y a lo mejor, pues eso, con una silla y poco más. Y con esto ya tienes ahí infinidad de variantes y progresiones para hacer. Gente que le gusta el gimnasio, pues le metes o le empiezas a meter el gimnasio. Depende de si es menisco, no es menisco, del tipo de ejercicio y todo eso. A la gente que le gusta mover kilos, pues empieza a meterle ejercicios que no puedan dañar o fastidiar lo que sería la plastia o el menisco en sí, para que empiece a mover kilos y se sienta deportista. Y eso es importante que lo sintáis desde el primer momento, no que eres un paciente, un enfermo. Esto no va así. Muchas veces lo que es la rehabilitación convencional, estoy en camilla, igual que estoy yo, está el de al lado, el del hombro. Nada, a mí me gusta súper individualizado, tener un montón de cosas en cuenta, como veíamos antes también de la salud a nivel integral, y una rehabilitación completa. Por eso me especialicé en rodilla, concreto ligamento cruzado anterior y menisco, y pues todo lo que tiene que ver, porque, por ejemplo, no hacer las cosas bien en la 1 va a provocar, por ejemplo, que en la fase 2 tú desarrolles una tendinopatía rotuliana si no tienes una extensión correcta. Y esto me pasa mucho. Tengo mucha gente con 6, 8 meses, como comentaba aquí, que está en fase 2 porque no es capaz de ni siquiera agacharse así sin dolor. ¿Cómo va a correr? Y esa persona a lo mejor ya corría, incluso empezó a entrenar con el grupo, pero empezó a desarrollar la tendinopatía hasta tal punto que no podía ni siquiera agacharse. Y te toca volver aquí a cumplir todos los objetivos que tenías que hacer en la fase 1, a empezar a desarrollar una muy buena base de fuerza, a que todo esto esté de nuevo controlado, progreses y entonces ya empiezas a ir para arriba otra vez. Pero es que esto pasa muchísimo, así que mucho cuidado con esto. Vamos a bajar un poco las revoluciones ahora mismo y vamos a pasar a la fase 3. La fase 3
es brutal y da muchísimo juego, especialmente en toda la parte de entrenamiento. Para llegar bien a la fase 3, todos los criterios y objetivos de la fase 2 los tienes que tener cubiertos. Tienes que tener ya unos buenos niveles de fuerza, una asimetría controlada entre una pierna y otra, tienes que tener confianza, no se tiene que hinchar la rodilla. Y especialmente lo que diferencia la fase 3 de la fase 2, para mí son dos cosas. Una es el tema de los impactos. Para eso en la fase 2 vas a tener que haber hecho una preparación a los impactos, ¿vale? Para eso hay un montón de estrategias y de ejercicios, tanto a nivel de fuerza que los vas a integrar, como puede ser esto. Esto sería como el primer ejercicio que yo utilizo para empezar a preparar el cuerpo para los impactos. Y esto lo puedes hacer con 4, 6, 7 semanas sin problema. Y luego ejercicios donde no haya tanta demanda. Por ejemplo, saltar así es mucho más agresivo para la rodilla que si estás desde el suelo dando botecitos en la pared. O si tú te coges una goma, le estás restando carga, pues mucho más fácil que directamente venir aquí. Y no es lo mismo saltar así que saltar así. Y aquí hay una progresión espectacular de ejercicios que hay que hacer y sobre todo habrá que orientarlos al contexto de cada persona. No es lo mismo alguien que tenga un deporte multidireccional, que tenga que empezar a saltar de un lado para otro, adelante, atrás, girarse y todo eso, que una persona que simplemente pues vaya al gimnasio, que corra un poquitín o que haga bici, que pues la progresión pues irá como con más calma, porque a lo mejor lo que nos interesa es consolidar una muy buena base de fuerza. Y en la fuerza, aquí una diferencia buena respecto a la fase 2 es que tú aquí en teoría la rodilla ya acepta carga. ¿Qué quiere aceptar carga? Algo tan fácil como que tú te agachas y no te pasa esto. Si esta es la lesionada, ¿qué pasa muchas veces? Que tú te agachas y te vienes aquí. Y esta no está aceptando carga porque no estás yéndote hacia la lesionada, no estás bajando igual. O si haces un ejercicio así, es como que te vas para atrás porque te da miedo llevar la rodilla adelante. Esto es un error súper típico. Si estás ahí, estás todavía en la fase 2. Tú en la fase 3 esto ya lo debes de tener bien. Tienes que tener una muy buena base para que todo el trabajo de fuerza realmente se vaya donde se tiene que ir. Y a partir de ahí empiezas a progresar. Aquí, normalmente con la fuerza, ¿qué pasa? Que empiezas a subir la carga, ¿vale? Empiezas a meter más carga externa. Es cuando empiezas a meter, por ejemplo, sentadillas Thircher, sentadilla frontal. Lo que es la vaca squat a mí no me gusta mucho, sí que la utilizo en ciertas personas que sí que la puedo ver más interesante, pero carga externa, posición ahí de Thircher, espectacular. Empiezas a trabajar también, por ejemplo, de manera asimétrica, mucho más intenso que lo que podrías hacer en la fase 2. Empiezas a meter trabajo unilateral, ¿vale? Y para esto hay progresiones. No es lo mismo hacer un unilateral así, como puede ser un peso muerto rumano, que un unilateral aquí. ¿Qué va a ser más demandante para la rodilla? Esto, si a mí hasta me cuesta agacharme. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar el unilateral? De menos carga, más carga, lo mismo que con todo. De más fácil a más complicado, de menos agresivo para la rodilla a más agresivo. Y esa progresión es espectacular. Entonces, empiezas a dar más carga externa, empiezas a meter trabajo asimétrico, empiezas a introducir bien el trabajo unilateral y poco a poco vas consolidando lo que sería todo ese trabajo de fuerza. Y respecto a los impactos, lo que he comentado, vas complicando poco a poco y vas a llegar al punto en el que vas a cargar los impactos y ya nos meteríamos en una fase 4. Y aquí el gran hito y lo que a todo el mundo le gusta y tiene un montón de ganas de hacer es ya la carrera. Y es que la carrera yo la meto en la fase 3, pese a que a lo mejor en fase 2 se pueda introducir. Y es que para mí hay que diferenciar aquí varias cosas en el tema carrera. Yo no soy muy partidario, ¿vale? A no ser que la persona sea runner 100%, no soy muy partidario de anticipar lo que sería el correr. Yo soy más partidario de consolidar una buena base de fuerza y además de preparar muy bien a nivel de pliometría y de impactos. Que tengas una muy buena técnica, una muy buena reactividad para que cuando te pongas a correr que no vayas arrastrándote como si fueras una morsa marina o una foca o cosas de estas que ves a gente que va que dice, madre mía, si es que le cuesta un montón. No, las estructuras tienen que estar preparadas para correr bien. Así que eso sobre todo lo que me centro. Y una cosa es, o tú vas haciendo una transición de impactos y de carrera para que poco a poco vaya cogiendo, pues eso, reactividad, coordinación y demás. Y luego, una cosa es correr 10 segunditos y parar, que eso pues lo podríamos meter dentro de toda esa preparación de impactos. Y otra cosa es empezar a decir, vale, vamos a correr 5 minutos, descansas 1, vamos a correr 15 minutos de golpe. Para mí eso ya es como la carrera. Lo otro, esas series cortitas de carreras muy suaves, entraría dentro de la carrera y la progresión que tienes que hacer, pero lo importante es pues todo esto que estoy comentando y ya como toda esa progresión que tienes que hacer. Entonces, no anticipes la carrera, consolida una buena base de fuerza y una buena base de impactos para que esto
vaya fluido y vaya solo. El propio cuerpo te tiene que pedir correr. Y esto es brutal. No tengas prisa por correr porque como no tengas todas las fases anteriores bien consolidadas, la vas a liar. Vamos ahora con la fase 4 y hay un concepto de la fase 3 que estaría muy relacionado, muy ligado en esta fase 4 y que realmente dependerá un poco de la persona. Entonces, lo voy a dejar así como en tierra de nadie y estoy hablando, a ver si lo sabes. Dejo 5 segundos para que lo pienses. 4, 3, 2, 1. Si lo has acertado, enhorabuena. Estoy hablando de todo el trabajo neurocognitivo. ¿Vale? Que es todo el trabajo neurocognitivo. ¿Te acuerdas aquí en la fase 1 que decía todas esas alteraciones neurocognitivas que generan la lesión del cruzado, esa protección, etcétera? Pues es algo que tienes que trabajar. Por ejemplo, yo lo hago también a nivel presencial con neurología funcional, que es una herramienta brutal. O si no, pues tienes que empezar a meter cierto trabajo neurocognitivo. Y aquí veo a gente que se pega unas liadas del copón. ¿Se puede introducir en fases primarias? Sí, pero no tienes que saturar al sistema nervioso y para eso es muy importante entender cómo funciona tu sistema nervioso. Así que si no tienes grandes nociones sobre el sistema nervioso, pues es mejor que no juegues porque te lo puedes cargar. Aquí entraría, por ejemplo, drills visuales, ejercicios donde tienes que hacer seguimientos, donde tienes que ir según el color que haya salido, o inhibir ciertas tareas, de tú estás yendo hacia un lado y cuando te haga un chasquido no vas ahí, sino que vas al otro lado. Todo ese tipo de cosas que se ven mucho en estas fases, que se puede introducir desde un inicio, pero tienes que saber muy bien cómo tiene el sistema nervioso esa persona. Entonces, ¿yo es algo que utilizo? Sí. ¿De manera controlada? También. Primero tienes que dominar la tarea simple antes de meter la tarea compleja con todo este tipo de cosas. Y hay una progresión en cuanto a neurocognitivo, ¿vale? Que aquí hay para hablar un montón. Tengo un montón de charlas en ponencias que hemos dado, incluso hablando de todo esto. Y es que al final vas de menos caos a más caos. Pero ¿cómo lo haces y de qué manera? Aquí está la chicha y me podría tirar horas hablando de esto y de la progresión que se tendría que hacer. Pero es algo que tenéis que comentar porque yo le suelo meter un poquito más de énfasis aquí. También incluso en gente que no tiene confianza en la rodilla y ya ha pasado cierto tiempo, por ejemplo, esa gente que lleva 8 meses y está en fase 2 porque no tiene confianza todavía, ¿te acuerdas? Pues a lo mejor toda esta parte neurocognitiva la metes, pero más como asociada a la fuerza y que tenga que hacer, pues por ejemplo, zancadas, pues por ejemplo aquí o aquí delante, según por donde salga la flecha que le tenga que decir, o si te dicen salta para allá, pues que tengas que hacer esto, vuelves y saltas así, o empiezas a dar como ciertos pasos aquí, así, y de esta manera como que empiezas a responder ante estímulos y no es todo siempre tan controlado y tan pensado, porque esa hipervigilancia pues también es algo que tenemos que trabajar. Así que con esto pues poco a poco y bien planteado vas a ir reduciendo todas esas alteraciones no cognitivas. Ahora bien, tienes que saber la dosis y esto es clave. Si te quedas corto, no vas a producir adaptaciones. Si te pasas, te cargas el sistema nervioso y todo lo que metas de carrera, de fuerza y demás, no lo va a tolerar e incrementa el riesgo de lesión y que pueda pasar cualquier cosa. Es un tema serio. Entonces, aquí ya el trabajo de fuerza estará como 100% relacionado con el deporte que vayas a hacer. Si necesitas meter mucha carga externa, pues este es el momento. Si necesitas hacer mucho unilateral, este es el momento. Si necesitas meter, por ejemplo, trabajo de cambio de dirección, pues este es el momento. Y tienes que tener una muy buena preparación aquí para que cuando te vayas a la carrera y metas cambios de dirección, pues que los toleres bien, que las estructuras estén preparadas. Con el tema de pliometría, ¿qué pasaría aquí? Pues 3/4 es lo mismo. Ya empezarías con pliometría single leg a una pierna, pliometría intensiva, intentando mejorar mucho el RSI. RSI, algo que valoro muchísimo en esta fase 4, que es el índice de fuerza reactiva. ¿Vale? Índice de fuerza reactiva. Algo súper importante cuando nos estamos recuperando de una lesión de este estilo, especialmente toda la gente que haga deporte, ¿vale? Que tengáis que hacer fútbol y demás. El RSI dependerá del deporte que hagas, o será más alto o será más bajo, pero sobre todo que haya cierta paridad entre piernas. Entonces, entre izquierda y la derecha, ¿vale? Tiene que parecerse muchísimo, más o menos un 5-7%, ¿vale? Dependerá del contexto. 5 o 7% de asimetría, ¿vale? En todos los test que utilizamos. Aquí yo utilizo muchos test, por ejemplo, hablando de fuerza, hay un montón de test que puedes hacer sin problema. Por amplimetría, pues aquí es donde entran los CMJ y todas sus variantes, a una pierna,
que si drop jump, a una pierna también, que tengas que saltar hacia adelante, un broad jump, por ejemplo, que tengas que saltar hacia detrás, que es el backward single leg hop, ¿vale? Que tengas que hacer como un salto aquí hacia detrás, que esto da también un montón de información. Y también meteríamos test de toda la parte neurocognitiva, ¿vale? ¿Cómo responde el cuerpo con todo esto? Pues aquí lo vemos. En caso de que estés practicando deporte, esta es la parte donde tú ya vas a entrar con el equipo, porque vas a haber hecho una muy buena transición aquí, con trabajo en todo el tema de la carrera. Imagínate que haces fútbol, aquí es donde empiezas a coger la pelota, empiezas a hacer trabajo individual, poco a poco vas metiendo como más caos con algún compañero en concreto, empiezas a hacer ciertas transiciones y demás. Y algo importante aquí, tienes que entender qué es más difícil, atacar o defender. Piénsalo, ¿qué es más demandante para la rodilla? ¿Dónde se dan más lesiones de rodillas? Normalmente en la defensa, defendiendo. Ese pressing defensivo es lo más complicado. Entonces, es algo que vas a tener que tener o controlar mucho cuando entras con el equipo. Y es algo que suelo comentar de cómo hacemos la transición, de qué manera, qué tareas puedes hacer, cuáles no, cuándo tienes que jugar de comodín, qué tareas se tienen que modificar o condicionar para que tu rodilla responda bien y no le suponga un estrés o simplemente como un porcentaje más elevado de que pueda volver a lesionarse o que pueda pasar algo. Así que esto es una parte importante de cómo hacemos la transición con el equipo, de qué tareas sí, qué no, y aparte qué vas haciendo de manera externa. Esto es otro mundo, aquí podemos estar 4 o 5 horas sin problemas hablando simplemente del fútbol. Por lo mismo pasaría en cualquier deporte. Aquí una persona en fase 4, por ejemplo, que quiera jugar a fútbol, que esté ya o vaya o esté empezando a entrenar con el equipo, por ejemplo, un deporte como el pádel, a lo mejor lo puede empezar a tolerar, ¿vale? Esto, pues hay gente que yo llevo que cuando está en estos puntos, pues puede jugar a pádel, si le gusta también el pádel, pero no puedo decirte 100% que tú puedas jugar al pádel porque no te conozco, no te he valorado y no sé si todo esto que ya ves que hay que tener un montón de cosas en cuenta, no sé si tú lo has tenido como para poder tolerar esto. Si no, estás metiendo un poquito más de caos, como estábamos hablando aquí, cuando tú no has hecho ninguna preparación al caos ni de trabajo neurocognitivo y la liamos. Así que ya ves que cada fase es importante, cada fase pues tiene sus cosas. Cuanto más te acercas a la vuelta al deporte, pues más chungo es. Así que el siguiente paso, ¿cuál sería? El return to play o la vuelta al deporte. Habíamos dicho que había 5 fases. La fase 5, una vez vuelves a competir, ya no hace falta destrozar más la pizarra, que además ya me estoy quedando hasta así sin rotulador. La fase 5 sería una vez tú ya has vuelto a competir, mucha gente para, y eso es un grandísimo error. No puedes parar una vez has vuelto a competir, tienes que seguir y seguir y seguir. El proceso de ligamentización, que eso es algo que en la fase 1 se tendría que haber visto, y justo en este vídeo no lo he comentado, pero sí que tengo varios vídeos hablando de esto, es cuánto tiempo pasa el tendón que te han cogido en convertirse en ligamento. Y eso va de 1 año y medio a 2 aproximadamente. Pues durante año y medio o 2, ese tendón que te han puesto como plastia no va a estar en correcto funcionamiento, pese a que no va a ser nunca igual que un ligamento nativo, pues es algo que tienes que tener en cuenta el tiempo. Entonces, tú puedes volver al año y medio, pero cuanto más tiempo tardes, mejor, porque mejor estará todo por dentro. Aunque no me refiero a que la plastia esté sujeta, sino a que toda esa transformación hacia el ligamento pues se haya dado, y si tú lo has acompañado de un muy buen trabajo, pues no tendrás ningún problema. Pero tienes que seguir estimulando y trabajando, porque muchas veces vuelves, paras de trabajar fuerza, paras de hacer pliometría muchas veces, o cambios de dirección, trabajo cognitivo y todo eso. Te pones como con el fútbol, paras del fútbol porque viene el parón de verano, arrancas y te rompes. Esto pasa un montón de veces porque no has seguido estimulando, no has seguido trabajando. La adaptación no acaba aquí. Tienes que seguir y seguir y seguir. Mucha gente que ya ha vuelto al deporte sigue conmigo por meses para mejorar el rendimiento de manera también de carácter preventivo y sobre todo para ir consolidando una muy buena base, porque a mejores y más adaptaciones tengas, más te van a durar en el tiempo. Y yo nunca miro por el corto plazo. Evidentemente, si tú me dices, quiero volver a jugar tal día, hacemos todo lo posible para que juegues ese día, pero si esto va en contra de la salud a medio y largo plazo, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Si tienes 18, 19, 20 años, está claro que tienes muchísimas ganas de volver a jugar al fútbol, pero ve con calma, mira tu rodilla, no condiciones tu carrera deportiva por querer jugar 3 meses antes, 6 meses antes. ¿Qué es 1 año de jugar a fútbol? Por ejemplo, a nivel profesional, imagínate que empiezas con 18 y te retiras con 35. O sea,
En 17 años, ¿qué es un año? O sea, es menos de un 10%. O sea, y hacer las cosas mal va a hacer que te pierdas más de un 10% con lesiones recidivas, lesiones musculares por culpa de todo esto y demás. Entonces, haz las cosas bien y lo agradecerás en el futuro. Yo creo que ese es el mensaje con el que te tienes que quedar. Así que después de toda esta chepa, que espero que te haya gustado, te voy a dejar en la descripción el WhatsApp mío particular para que me cuentes tu caso más a fondo si quieres que te ayude a implementar todo esto de aquí y muchas más cosas que no hemos comentado, porque si no me puedo cascar aquí un vídeo de horas y horas y horas, ¿vale? Esto es algo que ya explico en la formación, como había dicho, a fisios, entrenadores y demás, que aquí sí que vemos todo como muy paso a paso, todos los ejercicios que tienes que hacer, en qué dosis y demás. Pero si quieres trabajar conmigo y que te ayude en todo este proceso, tienes el link aquí abajo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.